Porque aquí en España asistimos, como ya hemos comentado muchísimas veces, y ahí están los programas para cualquiera que quiera verlos, a la demolición sistemática y paulatina del Estado de Derecho. No estamos hablando de que te arrebaten el Estado de Derecho mediante un golpe rápido, no, una revolución violenta, un golpe de Estado, que es casi visto y no visto, o incluso un conflicto bélico, sino hablamos de ir de la ley a la ley, como decía Adolfo Suárez, pero en el sentido inverso, es decir, no ir de la ley a la ley para pasar de la dictadura a la democracia, sino para pasar de la democracia a la dictadura. Entonces, tanto que se ha hablado por parte de la izquierda, que se llena la boca hablando de derechos humanos y tal, de las democracias iliberales, y hablando de que la Hungría de Orbán era una democracia iliberal, España actualmente es una democracia iliberal. O sea, aceptémoslo, realmente es así. España no es un Estado de Derecho tal y como debería entenderse. Y yo lo veo todos los días en los juzgados, y lo veo en las leyes que se aplican, y lo veo también en las leyes que se aprueban. Desde luego, lo que ha sucedido con Pedro Sánchez no tiene parangón, porque se ha legitimado a los actores políticos que son abiertamente contrarios al Estado de Derecho, se les ha dado carta de legitimación, carta de oportunidad para poder ordenar todo el sistema jurídico y todo el sistema político. Y ahora la cosa se ha dado la vuelta completamente, porque el que está a favor del mantenimiento del Estado de Derecho es el antisistema, y el que está en contra del Estado de Derecho es el prosistema. Porque Pedro Sánchez, ¿por qué se alía con los chinos? ¿Por qué salía con los chinos? Porque Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos. Sánchez le da exactamente igual aliarse con un Estado totalitario como China. En todo caso, y por muchos peros que se le puedan poner a los Estados Unidos, y evidentemente que se le pueden y se le deben de poner, pero desde luego China es muchísimo peor. Es decir, China hablamos de un Estado totalitario que ha llevado a cabo y opera actualmente un genocidio abierto contra la minoría uigur y otras minorías, como también ha sucedido en el Tíbet. Es decir, que no estamos hablando aquí de que Xi Jinping sea un adalid de los derechos humanos, y que la izquierda esté jaleando a Pedro Sánchez como un campeón precisamente de la democracia, aliándose con China contra el pérfido Estados Unidos, creo que viene a poner perfectamente de manifiesto la catadura moral de este grupo ideológico. La izquierda nunca ha sido antitotalitaria, podrá haber sido antifascista o anti lo que sea, pero su idea, su íter ideológico, su espiritualidad está en el control absoluto del individuo y disolverlo en la colectividad. Y eso es lo que está buscando Sánchez. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en España. Entonces, toda esta demolición del Estado de Derecho va a concluir, si nadie hace nada por remediarlo, precisamente en eso, en una democracia liberal, que en el fondo es decir, como una dictadura moderada o camuflada, pero que en el fondo aquí el rey del mando se sabe quién es, no tienen ningún tipo de derecho, y si tú te opones políticamente a lo que diga el rey del mambo, pierdes tu trabajo, pierdes tu dinero, te asfixian fiscalmente y en definitiva estás reducido a la inanidad más absoluta a nivel social. Y este es el camino en el que estamos. O sea, no es que vamos a estar, es que estamos ya en este proceso. Con lo cual ahora mismo la dicotomía política que hay no es entre derecha o izquierda, es entre preservación del Estado de Derecho en la medida en que sea posible o lanzarnos a su destrucción más absoluta, obvia, contundente y desde luego sin ningún tipo de componenda. Claro. Es que ahí Juan ha comentado una cosa que a mí además me toca de cerca. Yo soy militante de Vox, yo lo he dicho otra vez aquí y no tengo ningún problema ni ninguna razón para esconderme. Faltaría más en un Estado democrático. Y eso que tú has comentado, Juan, yo es que lo he vivido, o sea, lo he vivido en mis carnes. Yo estuve el otro día en el acto de Abascal y en Huelva, que es donde me he criado, estuve en Cádiz, ahí hicieron un escrache, pero aquí en Sevilla, donde yo vivo, es que montar una carpa de box realmente te juegas el tipo, porque vienen los camisas negras, los camisas pardas a reventarte el acto. Y no es que vengan solamente a pitarte o a escupirte, es que vienen a agredirte. Y claro, tú ahí te tienes que defender. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los que tienen que montar los dispositivos deliberadamente son muy laxos con eso. Entonces tú te das cuenta de que el Estado no te protege. Que un Estado que ampara la violencia política es un Estado de Derecho, no. Es un Estado de excepción, un Estado de guerra o un Estado de dictadura. Y todo esto, toda esta lógica viene de la idea de la proscripción de la oposición política. Como eres de Vox, o quien dice de Vox dice del PP o de cualquier otro partido político que, entre comillas, haga oposición al gobierno. Yo pienso que el PP no hace oposición al gobierno, pero bueno, suponiendo que lo hiciese, que no es del gobierno. Existe legitimidad por parte de determinados grupos violentos de acabar con ellos por la fuerza. Esto no es democracia. Y que se proscriba su discurso bajo ese eufemismo extraño, ¿no? Como un colador gigante del discurso de odio.
No, es que como tú tienes un discurso que es de odio, pues entonces estamos legitimados para destruirte, para impedir que vayas a un parlamento, para impedir que te puedas expresar. Y claro, al final, ¿qué es lo que sucede? La pregunta es, ¿qué implica cuando la mayoría se convierte en minoría? Es decir, cuando el Estado, en vez de defender a una mayoría social determinada, defiende a determinados grupos de minorías. Entramos en la guerra de las identidades. Y ahí viene el tema de lo de la inmigración que comentábamos antes. La izquierda, cuando habla de revolución y cuando fomenta la inmigración ilegal, incluido un montón de delincuentes que vienen, lo que espera es que eso le sirva de base demográfica, electoral el día de mañana, para poder hacer la revolución socialista. Pero lo que no saben es que la revolución que va a venir va a ser una revolución islámica, porque estos tíos son muy listos y se van a servir del bobaliconeo de la izquierda para meterse, para montar sus propias formaciones, como ya está pasando aquí en Andalucía, que hay un partido que va a concurrir a las elecciones, y eso es lo que va a suceder. Con lo cual, la izquierda está dejando de tener voto en las zonas obreras de trabajadores manuales, porque el trabajador manual sabe perfectamente que lo que le trae es la pobreza, la segregación y la discriminación. Pero es que la izquierda no busca la igualdad legal, la igualdad jurídica o la igualdad de facto. Lo que busca es la segregación y la agrupación por minorías y el privilegio legal de la discriminación positiva, como le llaman, que es una auténtica falacia jurídica. Se mire por donde se mire, para privilegiar a esos grupos, para que esos grupos les sigan votando y ellos permanecer en el poder. Esta es la historia, pero el error de cálculo va a estar en que quienes piensan que le van a votar, le votarán instrumentalmente en un momento dado para llegar a un estadio de poder. Pero una vez que ya lleguen a ese estadio, se van a desembarazar de ellos para montar sus propias formaciones. Por eso, el fomento de la inmigración ilegal, que lo que está dando lugar es a la destrucción del Estado de Derecho, es un acto criminal doble. Primero, por el mero hecho de la inmigración ilegal y el problema que genera. Y luego por la intencionalidad política que hay ahí. Entonces, la quiebra del Estado de Derecho yo pienso que es galopante y hasta cierto punto inevitable, salvo que haya formaciones políticas que se preocupen por defenderlo, que tengan una posición favorable o grande en un parlamento, gocen de una mayoría y puedan de alguna manera servir como muro de contención, cauterizar la herida. Pero la verdad que la cosa pinta muy mal en España. Y como pinta muy mal en España, pinta muy mal en toda Europa. Y Europa no está ayudando. Europa está en todo caso fomentando esa destrucción. Es decir, Europa es una civilización que cae, pero cae por la acción de los propios europeos. No hace falta que venga una potencia extranjera a destruirlo. Ahí de lo que ha sacado colación Juan, del partido este andalusí. El principal temor que le puede generar cualquiera es el hecho de que este partido está montado no solamente por gente, o no por gente que sea inmigrante como tal, sino por hijos de inmigrantes nacidos en España. Es decir, estos tíos son españoles, con DNI español, nacidos en España, pero son hijos de inmigrantes. Y es el problema práctico que trae la inmigración ilegal, que no se adapta y que no acepta la visión del Estado de Derecho tal y como la entendemos aquí. Que vale, podrán ser españoles de DNI, pero no son españoles identitarios. Estos tíos, dentro de 20, 30, 40, 50 años, serán muchos más. Y es la prueba empírica de la estupidez de la izquierda, de que van a llegar aquí, van a montar sus propias formaciones, cada vez van a tener un peso demográfico mayor, lo cual se traducirá en un peso electoral mayor, y el día de mañana pueden llegar a ser una mayoría o una minoría significativa que pueda ser bisagra en un gobierno, como puedan ser los independentistas o los proetarras de Bildu. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, esta gente está aquí, se presenta a estas elecciones en Andalucía. No sé lo que va a sacar, no creo que saque mucho, pero el hecho de que se puedan llegar a presentar ya demuestra que tiene una fuerza realmente innegable. Y eso es un peligro absoluto para el Estado de Derecho. A ver, con lo del tema de lo de la prioridad nacional, yo creo que aquí, como todo, hay que ir al rigor del dato. Y para ir al rigor del dato hay que ir a la fuente. Y la fuente es esta, el acuerdo. El acuerdo como tal. Vamos a ver qué dice el acuerdo. El acuerdo, cuando habla de la prioridad nacional, lo hacen literalmente, y cito, en estos términos, y que cada cual ya saque sus conclusiones. Dice que se procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá 1. Establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación
con el territorio. 2, vinculación del acceso a las ayudas por la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quien se encuentre en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital. Fin de la cita, como diría algún insigne político español. Es decir, no hay racismo, no hay discriminación. Se habla de una cuestión de justicia social, porque la auténtica justicia social es que a ti se te dé en función de lo que tú aportas al sistema. Y si tú eres un individuo que no aporta absolutamente nada, no porque sea de una clase pasiva forzada, por ejemplo, un menor de edad no puede, evidentemente, aplicarse en un razonamiento semejante porque, por su misma naturaleza, no puede aportar al sistema. Pero una persona que pudiendo aportar al sistema no aporta porque no le da la gana o porque ha entrado de manera irregular, evidentemente no es un criterio de raza, no es un criterio de xenofobia. Aquí da igual que uno sea marroquí, tunecino, alemán, belga, estadounidense o ruso. Es una cuestión de arraigo, pero arraigo, digamos, conceptualizado no en función de la base identitaria, sino de la cotización y de la aportación del sistema y de la capacidad que tenga el sistema para poder soportar este tipo de ayudas. Porque no se nos olvide que cualquier tipo de sistema económico y de prestación es limitado. O sea, ojalá fuese jauja, ¿no? Y dijéramos, es que tenemos dinero para darle a todo el mundo, pero no tenemos dinero para darle a todo el mundo. A duras penas nos cuesta dárselo a los nuestros y eso nos obliga a priorizar. Los servicios públicos españoles no funcionan como deberían de funcionar y esto es un hecho. Pero ni la sanidad, ni la justicia, ni la educación, ni las infraestructuras, los muertos de Adamus, ¿no?, que se referían antes. Esto es así. Y esto es la prioridad nacional. Ni más ni menos. Un criterio que realmente puede apoyar cualquiera independientemente de la ideología que profese o del partido político que vote. Partiendo de esta cuestión, asumamos lo siguiente. Cuando se ha dicho que esto es racismo, es una manipulación deliberada. Porque entonces llegamos a dos conclusiones. O quienes se informan de esto no tienen ni pajolera idea y deberían ir todos a la calle por ser unos incompetentes, o lo saben perfectamente lo que yo acabo de leer, porque esto se puede descargar de internet perfectamente, o lo saben y aún así cuentan una mentira. Pero bueno, ya veremos cómo le va a cualquiera en las elecciones. El caso es que se ha llegado a este acuerdo. Y este acuerdo, me gustaría dejar claro la cuestión, no es que se haya pactado con el Partido Popular, es que se le ha arrancado al Partido Popular, que es muy diferente. Y ahora llega nuestro amigo Juanma Moreno y dice que se va a distanciar de su compañera María Guardiola. Ya veremos si consigue la mayoría absoluta o la mayoría relativa y tiene que tragarse sus palabras una por una. Pero esto se le ha arrancado a la clase política. Y la gente que ha votado a Vox y que suspiraba por ese acuerdo no son marcianos, no son racistas, no son nazis sedientos de sangre. Son gente normal que lo único que espera es lo que acaba de comentar Santi. Joder, que si yo estoy cotizando y me hablan en IRPF y me hablan en retenciones y me obligan a pagar un IVA si soy un autónomo porque se lo he tenido que sacar a mis clientes, coño, qué mínimo que se me den servicios en condiciones. Porque entonces no soy un ciudadano, soy un gilipollas, con perdón de la expresión. Estoy aquí pagando para que encima se me trate como un ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta división. Que todo esto no es más que, como digo, la prueba o la evidencia de la bastardización política española, pero elevada a la enésima potencia. Aquí, ¿cuál es el problema? Entre los muchos problemas que hay. Y es que de todo lo que ha comentado Eric, es cómplice toda la clase política española. O sea, me da igual la ideología. Son todos cómplices. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene talla de Estado ninguna, son gente que no persigue ningún tipo de proyecto del país, y hablo de los dos grandes partidos, del PP y del PSOE. Esos son los grandes culpables porque son los que tienen más poder. Un partido minoritario es un partido minoritario, pero cuando tienes el poder para cambiar las cosas y no las cambias, es porque no te da la gana de cambiarlas. Sí, punto pelota. Lo demás es un rollo que tú le vendes a los votantes. ¿Y qué es lo que le interesa a la gente que encarna esos partidos grandes?
que solamente son cortoplacistas, miran de cara a las siguientes elecciones. O sea, lo único que quieren es aguantar 4 años más en el poder para seguir chupando del tarro porque a todo el mundo le gusta la manteca colorada. Esta es la realidad. Y el Partido Popular no es diferente del PSOE. Cuestión diferente que tú digas entre Guatemala y Guatepeor te quedas en Guatemala. Pero Guatemala sigue siendo Guatemala, no es Guatebuena. Bien, entonces, el problema que tiene aquí España es su clase política. Hasta que España no encuentre la manera de mudar su clase política, de deshacerse de la clase política, de cambiarla de una forma o de otra, me da igual, aquí vamos a estar siempre dentro del mismo problema. Es decir, es que es irresoluble. Si uno estudia la historia de España se da cuenta de que el gran problema que tiene es su clase política. La clase política nunca ha estado a la altura de su pueblo. El pueblo siempre le ha dado 1000 vueltas, ha sido mucho más sabio, más inteligente, más sensible, ha tenido una cosmovisión mucho más compleja que su mediocre clase política, que siempre ha estado para aguantar hasta el día siguiente y ya veremos si hasta pasado mañana. Solamente eso. Entonces, evidentemente, a este le da igual la inmigración, pero es que a Feijóo igual, le da igual la inmigración. A todo el mundo le da igual la inmigración. Con esto, evidentemente, no digo que no haya excepciones que confirmen la norma, es decir, políticos que realmente tengan una visión de Estado, ¿no? Que como decía Felipe González, no como comentaba con respecto a sus rivales políticos, ¿no? Que les quepa un Estado en la cabeza. Eso se lo decía Fraga, ¿no? Dice, que le cabe un Estado en la cabeza. Bueno, ¿cuántos políticos hoy en día podríamos decir que les cabe un Estado en la cabeza? Pues creo que muy pocos, muy pocos, si alguno contado con los dedos de la mano. Entonces, Marruecos evidentemente va a seguir chantajeando a España. Es que Marruecos es el protagonista de una carrera armamentística que está teniendo lugar en el oeste del Mediterráneo, en el que también está Argelia, que de alguna forma participa Italia y que España está perdiendo. Y Marruecos le pasa lo mismo que le pueda suceder a otros sátrapas, que su expansionismo no deriva de una cuestión económica, también, sino de un espíritu, de una visión de la nación. Y ellos quieren Ceuta y Melilla, y quieren las Islas Canarias, y quieren el mar de Alborán. Y van a hacer lo posible y lo imposible por conseguirlo. Para agarrarlo, se van a aprovechar de la torpeza diplomática de Pedro Sánchez, del PSOE, con Estados Unidos. Porque Estados Unidos está a un plis de decir que os den por saco y mi aliado militar preferente en Marruecos. De facto ya lo es. Porque cada vez que pasan ahora los buques americanos por el estrecho, las fragatas que los escoltan no son españolas, son marroquíes. Eso está muy claro ahí. Entonces, en un eventual conflicto que España tenga con Marruecos, Estados Unidos no la va a apoyar, pero ni nos va a apoyar Alemania. Francia va a hacer todo lo posible por ponernos la zancadilla, como ya lo hizo con el tema de Perejil y del 11M, que ya se podría hablar. Entonces, estamos solos. Somos un país, no ya que no cuente nada en la esfera internacional, es que somos un país que está totalmente aislado. O sea, ni siquiera nos pueden odiar, porque para tú odiar a un país tiene que ser significativo. España no es ni siquiera eso. Y lo que está haciendo con China y lo que está haciendo con otras relaciones internacionales muy extrañas, en el fondo no son más que manotazos de ahogado. Es la súplica de un mendigo y esa es la realidad y eso se sabe. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo, que aquí podemos hablar de todo, de todos los problemas que tenga España, pero que todo deviene de lo mismo, de la mediocridad de la clase política. Es que hasta que no cambiemos eso, todo lo demás va a ir a más. Todo lo que pueda empeorar, empeorará de aquí a 20 a 30 años. Segurísimo. Yo por eso creo que cuando se habla de dicotomías políticas, todo esto viene a poner de manifiesto hasta qué punto los conceptos clásicos de la izquierda y de la derecha han quedado totalmente obsoletos. Quiero decir, ahora la dicotomía es, simplificando mucho evidentemente, entre soberanismo y globalismo. Y no hablo que sean ideologías compactas, sino grandes tendencias de la geopolítica y de la política nacional. Porque evidentemente, como estáis comentando, tú cuando votas a un tío o votas a un partido político, tú votas a un partido político que entiendas que te beneficie, sea de derecha o sea de izquierda, pero bueno, que tú entiendas que busca un bien para ti, no que está al servicio de una ideología extraña o de una potencia extranjera o de una agenda política que a ti no te beneficia. Entonces, claro, que por qué hay un avance de las fuerzas soberanistas, no solamente Vox en España, sino en general, porque lo que le ha pasado a la clase política tradicional que ha perdido completamente el norte.
ha perdido totalmente de vista a la gente a la que tiene que defender. Entonces, si tú eres un trabajador o eres un autónomo, yo soy autónomo, que a mí me sablan más del 60% de lo que yo produzco. De hecho, ahora ha sido la declaración trimestral y Hacienda, lo suyo, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué? Tú dices, mira, pues cuando empiezas tal y cual, bueno, ya mejoraré, pero cuando llevas años y años y años y años, y dices, hostia, es que es como un globo, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Pues llega un momento en que se te inflan las narices, nunca mejor dicho, y dices, pues se acabó, y me largo de aquí. Me largo de aquí o me dedico a otra cosa. Bueno, hay gente que yo la entiendo que lo hace, ¿no? Que directamente rinde la bandera y dice, hago una oposición o me convierto en asalariado y coño, pues a vivir, pues ya que le he dado yo mucho al Estado, ya es hora de que el Estado me dé a mí. Entonces, la gente que vota a los partidos soberanistas no lo hace por una mera cuestión ideológica, sino como una especie de grito de rebeldía, de que quiero, te mando un mensaje, Estado, clase política, piensa en mí, porque me has olvidado durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, te das cuenta de hasta qué punto gran parte de la clase política vive la inopia que dice, ¿cómo puede ser posible que voten a partidos que son racistas, que son xenófobos? Para empezar, ni son racistas ni son xenófobos. Y que la gente que está apoyando a estos partidos lo está haciendo simple y llanamente porque no entienden que ningún grupo pueda representarles adecuadamente. Que se concentran en minorías. Cuando tú te das cuenta de que, tú imagínate, ¿no? Eres un votante clásico del PSOE y del Partido Comunista. Y te das cuenta de que en vez de priorizarte a ti como individuo, como trabajador, lo que están haciendo es priorizar a determinados grupos y minorías, pues ¿qué es lo que pasa? Si tú perteneces a un grupo diferente de esa minoría privilegiada, pues no te sientes identificado, con lo cual votas a otro partido político. Y ya está, y eso es lo que pasa. Y se ve sobre todo muchísimo en la izquierda clásica. ¿Por qué está empezando a desaparecer de los parlamentos nacionales, principalmente en Europa? Pues simple y llanamente porque se han convertido en partidos de minorías. Han abandonado a la clase trabajadora, la han dado por perdida. El obrero ahora no quiere hacer la revolución, no quiere asaltar el Palacio de Invierno. Lo que quiere es un BMW, lo que quiere es una casa en la playa y que sus hijas vayan a la universidad y vivir lo mejor posible y que le dejen en paz. Simple y llanamente. Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos. Con lo cual, cuando se habla de fenómeno de cambio, el cambio viene por ahí. Y eso es lo que la clase política no termina de darse cuenta, que no presta atención a lo que la gente está buscando. Y por eso las fuerzas soberanistas van a seguir creciendo, independientemente de las particularidades de su programa. Lo van a hacer porque son expresiva de la rebelión social contra lo que entiende que no les beneficia. Porque, hombre, si tú eres un tío que te partes el lomo trabajando, que no seas autónomo, un trabajador que te retienen de la nómina, y ves que los servicios sociales son una mierda, que se privilegian a otros grupos y que en definitiva la administración te trata, como comentaba Sandy, como si fueses un delincuente, porque te trata como delincuente. Es decir, Hacienda es una Gestapo, literalmente. Trata a sus ciudadanos como auténticos delincuentes. La administración tiene una falta de respeto al ciudadano enorme. Te tratan como si fueses imbécil cuando te dices, coño, es que yo te pago lo que comes, tío. Que mínimo, que una suerte de respeto. Entonces, si te sientes perseguido, si te sientes arrinconado, dices, pues vaya mierda de país para vivir. Te vas fuera o votas a fuerzas políticas alternativas y esto es lo que pasa. Y por desgracia la cosa no va a cambiar salvo que haya un vuelco político, porque el Estado cada vez va a ser más intervencionista, va a ser desde luego mucho más extractivo y a la gente que tenga capacidad para producir se le va a ir forzando a convertirse o bien en clases pasivas, mansas, dependientes del Estado, o se le va a forzar al exilio. Entonces, el chaval que hoy en día quiera montar una startup o lo que sea, dirá, yo me largo de aquí. ¿Cómo carajo voy a montarla en España? Si es que más de la mitad de lo que yo gane se lo va a llevar el Estado y no lo va a hacer para montar mejores escuelas o para montar mejores infraestructuras, sino lo va a hacer para que se lo lleven 4 golfos. Pues ya está, pues entonces a esa gente no le puedes pedir otra cosa.